Ahí. Sí, y la verdad, a propósito, quiero felicitar a todos los que están llegando aquí a la hora a la clase. Por favor, no pierdan esa buena costumbre, ¿ya? Porque la idea es empezar a la hora de la clase siempre y de ahí quizás si se puede terminar incluso un poco antes, ¿ya? Bien. Y también gracias por mostrarse a algunos. Bueno, les voy a compartir pantalla porque lo prometido es deuda. Hoy día dijimos que vamos a ver la ecuación del segundo grado. Entonces, voy a dejar el chat por acá. Ya. Eso es lo que vamos a repasar hoy día. Ahora, lo que sí aquí de nuevo en esos apuntes, por lo que he visto así como al sobrevolarlo, el tema es que están haciendo, o sea, están desarrollando distintas formas de resolverlo y en la práctica al final después la más útil, la que les va a servir siempre es con la fórmula, por decirlo así. Pero esa la van a tener que tener presente siempre. Entonces, veamos acá. Bueno, aquí de nuevo la misma estructura de la clase. El objetivo, bueno, aquí, bueno, primero hay que identificar bien los coeficientes de una ecuación de segundo grado y después buscamos la cantidad de soluciones posibles y el carácter de las soluciones analizando el discriminante. Y eso lo utilizamos para entonces resolver ecuaciones. Ahora, aquí pusieron aplicando factorización. Bueno, de hecho, eso lo están haciendo. El tema es que eso de la factorización después ya, en la práctica después ya no lo van a necesitar tanto porque con la fórmula obtienen la factorización de manera automática. Bueno, aquí, bueno, la fórmula general, la famosa fórmula. Entonces, bueno, la ecuación, o sea, una ecuación de segundo grado, que es, y discriminante y ejemplos, y de ahí resolviendo ecuaciones, completando cuadrados acá, como les dije, eso después para la práctica eso ya no es tan necesario este camino, sino que si les piden eso, entonces aplican primero la fórmula y después ahí tienen automáticamente el cuadrado. Y o sea, me refiero ahí la completación, o sea, tienen la factorización, ¿ya? Y aquí, bueno, un problema resuelto al final, ya. Entonces, aquí primero, una ecuación de segundo grado, aquí es de esta forma. Si se fijan, aquí si no ponemos el igual a 0, sino que igual a pi de x, entonces esto de acá es un polinomio en x de grado 2, ¿ya? Porque la mayor potencia es 2. Ahora, aquí entonces la idea es que a sea distinto de 0, porque si no tendríamos una expresión lineal, ¿ya? Y nos devolveríamos a lo que era la clase anterior. ¿Saben qué? Parece que yo me quedé fuera ahora un poco, ¿no? De repente me apareció eso de que yo me estaba conectando. Te juro que pensé que se me iba a caer el internet a mí. Quedé todo asustado. Ah, qué raro. Bueno, entonces mejor, ya, lo único es que tengo que compartir pantalla de nuevo con ustedes. Aquí estábamos.
Ya, voy a abrir el chat de nuevo. Y dejamos esto para allá. Ah, ya, bueno, ya, es que era raro porque de repente me apareció ese cuadradito en la pantalla que decía que está conectándose. Bueno, ya. Aquí ahora en esa ecuación de segundo grado, B y C podrían ser cero, ¿ya? Sigue siendo una ecuación de segundo grado, ¿ya? Aunque obviamente acá si A es distinto de cero, entonces si tenemos solamente AX cuadrado igual a cero, entonces como A es distinto de cero, entonces, y aquí tenemos X por X, o sea, el mismo número consigo mismo, entonces obtenemos que X tiene que ser cero también, ¿ya? Es como trivial esa parte también. Entonces, ¿no? Estrategias de resolución. Aquí, bueno, pusieron una estrategia, si completamos cuadrados, en el sentido de que y la única cosa es que hay que fijarse siempre, como A acordamos que es el número que acompaña el X al cuadrado, B es lo que acompaña el X a la 1 y C es lo que acompaña el X elevado a 0, o sea, el 1, ¿ya? El término constante. ¿Ya? Entonces, lo que hicieron acá fue aquí para que, si tomamos aquí los primeros dos términos solamente, ya entonces habría que factorizar ese A para afuera, ¿ya? Y aquí entonces esto tiene que corresponder a bueno, el 2AB del cuadrado, ¿ya? Entonces, acá en esta parte, como no está el 2, entonces tenemos que completar aquí con el 1 sobre 2A, ¿ya? Y después tenemos que restar este asunto también, y nos queda el más C, ¿ya? Porque aquí vamos a tener este término acá al cuadrado, eso va a ser el término constante cuando cuando desarrollamos ese binomio, ¿ya? Bueno, eso es una. Ahora, la parte que va a ser más útil para ustedes de ahora en adelante va a ser esta de acá, fórmula general. Bueno, el nombre no importa tanto, ¿ya? Pero la fórmula general aquí para las soluciones. Y acá en esa fórmula ustedes pueden ver que acá tenemos esta raíz cuadrada, ¿ya? De p cuadrado menos 4ac. Y eso aquí es relevante porque, bueno, aquí tenemos el discriminante, ¿cierto? Porque sabemos de que en los números reales no podemos calcular la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, por lo mismo, acá ahora se distinguen los casos de las soluciones, pero creo que eso aparece en algún momento. Sí, acá aparece. ¿Vieron? Entonces, si el discriminante, este término aquí dentro de la raíz, es positivo, entonces tenemos dos raíces reales diferentes. Si el discriminante es 0, entonces si se fijan acá en esa fórmula, nos queda x igual a menos, bueno, esto es una b, no una h, más menos 0, ¿ya? O sea, nos va a quedar solamente una opción acá. Y si el discriminante es negativo, entonces las soluciones no son reales, porque no puedo tomar dentro de los reales la raíz cuadrada de un número negativo. Lo que sucede ahí es que las soluciones son números complejos y de hecho es un par que es complejo conjugado. ¿Ya? Ahora, lo que yo echo de menos un poco en ese análisis que hicieron acá, bueno, acá la tercera opción aquí, factorización,
Entonces, como tenemos aquí una expresión algebraica y queremos que sea igual a 0, entonces, si logramos escribir eso como un producto, entonces sabemos de que si un producto entre dos expresiones es 0, entonces uno de los dos al menos tiene que ser igual a 0, ¿ya? Para obtener en un producto el número 0 como resultado. Ahora, respecto a esto de acá, quisiera decir una cosa, quizás la digo al final, ¿ya? Si nos queda tiempo, que lo digo solamente por si acaso, ¿ya? Respecto al gráfico y la ubicación de la, porque esta, esta parte cuadrática acá, o sea, este polinomio de grado 2, si lo graficamos, x, o sea, si llamamos esto y igual a por x cuadrado más b por x más c, entonces el tema es que obtenemos un gráfico en el plano xy y el discriminante nos indica más o menos la posición donde está ese gráfico, ¿ya? Bien, entonces, porque ustedes en total son para ingeniería, ¿cierto? Entonces ahí la parte de la gráfica les va a servir mucho más. Ups, perdón. Ya, entonces, aquí lo que quieren hacer es completar cuadrados. Bueno, si quieren hacer eso, entonces aplican aquí esa parte. Para eso tenemos que identificar aquí A, B y C. Entonces aquí están subrayados con los diferentes colores. Bueno, entre paréntesis, el A es 1, ya, pero no se anota de antes, o sea, ya. Entonces aquí ocuparon esa formulita y entonces ahora simplificamos un poco el asunto. Simplificamos un poco más. Y entonces acá podríamos pasar este 7 aquí, ahora en esta ecuación lo pasamos sumando al otro lado. Y aquí ahora la cosa que yo dije respecto al ejemplo que estaba creo en la primera clase al final, aquí ahora si queremos sacar este cuadrado de acá, aplicamos la raíz cuadrada, pero al hacer eso nos va a aparecer más menos. Aquí este más menos, ¿ya? Porque el hecho es que si queremos que un número que no sé al cuadrado sea igual a 7, entonces este puede ser raíz de 7, o sea, más raíz de 7, o menos raíz de 7 por menos raíz de 7 también es 7, ¿cierto? Entonces, por eso tengo aquí siempre las dos soluciones. Súper importante de no olvidarse de este más menos, ¿ya? Entonces, de ahí solamente lo pasaron al otro lado y aquí obtenemos entonces las dos soluciones, ¿ya? Bueno, en este caso no se puede simplificar más la notación de la solución. Ah, y a propósito, aquí en esa parte no se les va a pedir, por lo menos en la parte matemática, que aproximen ese valor, que ingresen eso a la calculadora y que calculen el aproximado de eso, ¿ya? Esto tal cual es el resultado exacto, se deja puesto así. Bueno, después determine si esta cosa ahí, esta expresión tiene soluciones reales. Ahora, lo que sí es recomendable escribir eso aquí primero siempre bien en el orden. La mayor potencia primero, ¿ya? Entonces sería z cuadrado más 5z más 3. De esta manera definimos con mayor facilidad los valores aquí de las constantes correspondientes y utilizamos el criterio del discriminante. Bueno, aquí pusieron eso, es recomendable ordenar, ¿ya? Entonces, de esa manera, el b cuadrado, b, entonces aquí podemos ver directamente es 5 menos 4 por a, que es 1, y c es 3. Entonces, miremos acá, bueno, aquí lo describieron.
Entonces reemplazamos en la formulita para el discriminante y entonces obtenemos que es 13. 13 es un número positivo y de esta manera entonces sabemos de que esta ecuación tiene dos raíces reales distintas. A propósito, soluciones reales es lo mismo que hablar de raíces reales, ¿ya? Eso, porque siempre cuando igualamos a cero, entonces ahí hablamos de raíces. Ya. Ahora, esa es la misma que teníamos de antes, resolverla. Entonces aquí, si lo hacemos con la formulita, que como les dije es la más práctica, entonces vamos a obtener aquí esa expresión, ya con A, B y C reemplazando. Bueno, ya, entonces acá el problema es que tenemos la raíz de 13. Bueno, esto se nos va a quedar así nomás, porque raíz de 13 no lo podemos simplificar. Entonces tenemos, aquí esta es la forma para describir las dos soluciones, pero aquí eso significa que tenemos un Z1 con el signo más, supongo que pusieron acá, es que tengo el chat ahí, perdón. De todas maneras, Z2 con el otro signo, ¿ya? Y entonces esto de acá, lo que está enmarcado en verde sería la respuesta final. Y aquí de nuevo la importancia del más menos porque obtenemos dos soluciones. Y el tema es que más adelante ustedes van a intentar de optimizar ciertos procesos donde muchas veces aparecen ecuaciones cuadráticas. Y si ustedes encuentran solamente uno de los puntos, entonces se pierden la posibilidad de que quizás en el otro sea el máximo absoluto, por decirlo así, ¿ya? Máxima ganancia y eso. Entonces acá tenemos otra ecuación cuadrática. Bueno, esa la quieren resolver con factorización, pero como les dije, si hacemos acá el tema de la fórmula solamente, obtenemos la factorización automáticamente. ¿Por qué? Es que solamente brevemente lo voy a mencionar acá. Aquí b cuadrado es 9. Ups. A, B, sí, ya. B cuadrado, sí, es 9. Ahora, menos 4AC, pero A es 1, pero C es menos 4. Entonces, tenemos más 16, son 25. Acá el discriminante raíz de 25 es 5. Entonces, aquí vamos a obtener dos soluciones reales que van a ser menos B, acá esto, menos 3, más 5, nos va a quedar 2, partido por 2A, 1, ¿sí? Y la otra raíz va a ser menos 3, menos 5, que son menos 8 medios, o sea, menos 4. Entonces, de esa manera podemos escribir este polinomio acá como x, ¿cuánto dijimos? X menos 1 por x más 4. A ver. Eso. ¿Ya? Pero eso lo hicimos encontrando las soluciones. Fíjense, las soluciones eran menos 4 y más 1. Es que esa factorización es siempre del estilo x menos menos la raíz por x menos la otra raíz. ¿Ya? Entonces, por eso les estaba diciendo, con el tema de la fórmula, buscamos las soluciones o las raíces y obtenemos entonces la factorización automáticamente. Eso sí, aquí siempre cambiando el signo.
es X, el formato aquí es X menos la raíz. Y como en este caso aquí la raíz es menos 4, entonces es X menos 4. ¿Ya? Eso. Y acá entonces tenemos una raíz y acá la otra raíz. ¿Ya? Entonces, claro que en este ejemplo aquí encontrar la factorización directamente no es difícil tampoco, porque habíamos dicho de que entonces este 3 aquí tiene que ser la suma de los elementos y esto de acá es el producto de los dos elementos, del A y B, ¿ya? Y A y B serían las soluciones. Entonces, o sea, no, serían menos las soluciones, pero bueno. Eso. Entonces, ahora tenemos aquí las mismas dos raíces. Ya, ahora la siguiente ecuación cuadrática, bueno, la escribimos. Bueno, aquí al parecer quieren factorizar de nuevo. Eso sí, entonces acá como tenemos aquí el 2, entonces lo tenemos que, digamos, primero arreglar este asunto. Entonces, bueno, ahí es como el camino más largo eso con los números más grandes, pero ahora tomamos el 2y como la variable aquí que estamos aplicando en ese formato. Y entonces obtenemos esta factorización acá. Y el tema es que, bueno, aquí del primero sacaron un factor común 2 para afuera para simplificar con este. Y entonces aquí tenemos las dos soluciones en el sentido de que aquí con y igual a menos 3 y acá con y igual a menos 1/2. Bueno, ya ustedes saben, sin tachar, ojalá. Ya, entonces aquí obtenemos una ecuación, y igual a menos 3. Y acá para la otra, entonces, ups, perdón, es que quería mover, ya, y igual a menos 1/2. Bueno, también eso acá obviamente hubiera sido posible hacerlo con la fórmula. Aquí hay un ejercicio para cuáles valores de la de pi, bueno, esa fracción acá se indetermina. Entonces, obviamente se indetermina cuando estoy dividiendo por 0. Acá, entonces, lo que tengo que mirar es que cuando el pi cuadrado más pi menos 30 se anula. Entonces, en este caso, bueno, ya, eso es lo que yo estaba diciendo. Ya, buscamos aquí las raíces de este problema. Y entonces, bueno, acá lo factorizaron inmediatamente. Claro que aquí en este caso es más o menos fácil encontrar la factorización, pero de nuevo aquí también podríamos solamente aplicar la formulita y podríamos factorizar aquí de la misma manera. ¿Ya? De todas maneras, entonces obtenemos que una raíz es menos 6 y la otra va a ser más 5. ¿Ok? Entonces, para esos dos puntos, esa fracción se indetermina. ¿Ven que era una clase corta? Ya terminó. Entonces, yo voy a tener tiempo para mostrarles lo que quería decirles sobre los gráficos, porque creo que eso les va a servir, porque cierto que ustedes eran para ingeniería, ¿sí o no? Sí. Sí, ya, entonces ahí con mayor razón les va a servir eso. Ya, voy a dejar de compartir y les comparto con esta otra cosa. Ahí, bueno, tengo que abrir el chat. Ahí está.
Bien. Entonces, bueno, ya. Si nosotros tenemos acá un... Ya, voy a colocarlo en el medio nomás. Y pongámoslo por acá. Y ya, perdón si las líneas no son muy derechitas. Se hace lo mejor que se puede. Entonces, aquí colocamos Y, aquí colocamos X. Entonces, si tenemos P de X igual a por X cuadrado más B por X más C. Y esto de aquí lo podemos, digamos, para graficarlo, lo llamamos y graficamos acá los puntos X, Y. Ahora, el tema es que esto de acá, ustedes saben, como gráfico tiene una parábola. Voy a poner aquí un dibujo como solamente a modo de ejemplo, ¿ya? Una parábola, por ejemplo, una parábola así, ¿ya? Esta parábola aquí es abierta hacia arriba, entonces esto de aquí es si A es positivo, ¿ya? Y va a ser abierta hacia abajo si A es negativo, ¿ya? Y otra cosa que tenemos acá es que, pero eso igual se va a volver a ver después en un tiempo, pero creo que en el colegio igual se alcanza a ver esa cosa un poco. Aquí esto es el vértice, ¿cierto? Y, o sea, el punto más bajo o más arriba, dependiendo del signo de A. Pero aquí tenemos dos puntos donde esa curva intersecta el eje X. Estas son las raíces reales diferentes. Entonces, esto de acá significa que en esta curva, mejor lo pinto en esa flecha acá, ese comentario en azul, ¿ya? Esto de acá es para el caso de que el discriminante sea mayor que 0. Entonces ahora con otro color pintamos, no, con uno un poco más diferente, ya con este verde. Pintamos otra parábola. Si quieren, aquí podemos colocar una por acá para que no se topen tanto acá las parábolas. ¿No? Tócalo, ya, eso, y de aquí para abajo. Entonces, aquí en esta tenemos A negativo y además ahora aquí hay un solo punto, justo en el vértice. Se supone que aquí el gráfico toca el eje X, ¿ya? Entonces, esto es el caso de que el discriminante sea igual a 0, ¿ya? Y el último caso que tenemos sería, no sé, pongámosla por acá, una parábola por aquí. Esta parábola no intersecta, aquí de nuevo tenemos A positivo, pero esta parábola no intersecta el eje X, entonces, por lo tanto, aquí no hay raíces reales, o sea, este es el caso de que el discriminante, bueno, sea negativo, ¿ya? Entonces, mediante el signo de este primer, del A, aquí pueden decir si es abierta hacia arriba o hacia abajo, y mediante el discriminante pueden saber si intersecta el eje X en 2 puntos, en un punto o en ningún punto. ¿Ya? Eso les quería mencionar. Profe, ¿Y? mire, tenía una pregunta de que, ¿qué pasa si la parábola intersecta el eje X? Ahí también sería solamente con raíces no reales. A ver, aquí en el primer caso, en el caso de la curva azul,
intersecta y en 2 puntos. No, sino que ¿qué pasa si la parábola solo intersecta al eje X y no al eje Y? Ah, lo que pasa es que eso, eso sería engaño. O sea, engañarte a ti misma me refiero. En el sentido de que, si ustedes se recuerdan, este polinomio aquí, digamos, si lo graficamos de esa forma, entonces lo miramos como, ya, bueno, ya ese concepto se va a ver ahora la primera o segunda semana en cálculo, ya, pero el tema es que es una función y aquí, esta cosa aquí está bien definida aquí para todo x en R, ¿ya? Ah, Para todo ya x en R, caché. este objeto acá está bien definido, ese polinomio. Entonces, en algún momento voy a tener ahí algunos x negativos también. Claro que quizás no me quepa en el papel, eso es otra cosa, ¿ya? Pero en algún momento se intersecta también el eje Y. Profe, ¿Ok? una Por eso duda. está, ¿sí? El término C, que está ahí en la ecuación, se supone que es donde intersecta con el eje Y, ¿verdad? Como en una función afín, ¿verdad? O sea, Eh, solo tengo esa duda. Si es no, que de es manera como lo directa mismo. no. Ya. Es que para eso tendríamos que mirar esa fórmula para la completación del cuadrado. eh, Porque, digamos, ahí, ¿te acuerdas? No, era menos b sobre 4a o algo así. B sobre 4a. Ah, bueno, soy mala para fórmulas, ¿ya? Lo único que recuerdo siempre es esa fórmula de la, eh, de la raíz, esa fórmula para encontrar las dos raíces, ¿ya? El tema es que eso ahí es una traslación, pero había otro factor ahí involucrado. Es que si tomamos ejemplo simple, a ver si me cabe acá un poco más. No, no me cabe más. Ya, entonces voy a cerrar esto de acá y voy a abrirlo otra vez para tener otra más espacio. ¿Ya? ¡Ven! ¡Pórrete! No. Ah, bueno, voy a colocar aquí eso, ya, voy a borrar todo. Ya. Si están interesados en eso de antemano, lo que pasa es que eso igual debería verse en cálculo. El tema es que si ustedes tienen un gráfico de una función, es que por ahora, es que recién ahora la primera o la segunda semana se define el concepto de función recién, ¿ya? Así que me estoy adelantando aquí con eso. Lo hago igual un poco. Es que el tema es que si tienen un gráfico de una función, por ejemplo esto, ¿ya? Si esto es y igual a f de x, si toman el gráfico, si lo trasladan verticalmente, bueno, se supone que es la misma curva, ¿ya? Pero aquí ahora, digamos, esta separación aquí es C. ¿Qué? ¿Tan terrible se ve el gráfico? Entonces, esto de aquí es f de x más c. O sea, si sumamos una constante, entonces efectivamente, si esa constante aquí es positiva, entonces una traslación hacia arriba. Si restamos aquí una constante, entonces la traslación es hacia abajo, ¿ya? De forma vertical. Pero el problema es que hay que mirar el... Ah, bueno. Ya, no, precioso no, pero se hace lo mejor que se puede ya. Eh, bueno, a lo que voy es que em,
eso, pero el tema es que la parábola, es que ahí en la fórmula, eso para completar el cuadrado, había una cosa de, después un término que se restaba, pero era, a ver, quedaba como, ya déjenme ver rapidito. Ya, entonces dejo de compartir acá. Vamos al texto original, que era este. Y eso sí, nos tenemos que devolver acá. El chat. Ya, ahora sí, nos devolvemos. ¿Dónde estaba eso? Un poco más. No. Bueno, sí, aquí está esa formulita, ¿ya? Entonces, esto de acá es una parábola, ¿ya? De hecho, si dentro del argumento, en este caso acá, tenemos este más b sobre 2a, esto era ya, bueno. Entonces, esto es una traslación hacia la izquierda del gráfico de la parábola y igual a x cuadrado más, la que llega al 0, ¿ya? Y este término de acá, entonces, es una traslación vertical. ¿Ok? Entonces, acá tenemos una traslación horizontal y aquí una traslación vertical del gráfico estándar, del gráfico... del gráfico de este, a ver, acá está. Entonces, bueno, ya estoy con verde todavía. Como gráfico aquí original, uno toma siempre la parábola aquí que pasa por el origen, bueno, más o menos así, ya. Este de aquí sería y igual a x al cuadrado, ¿ya? De hecho, entonces, el completar el cuadrado era ahí a por, ¿cómo era? X, era más o menos, no, menos creo, ¿o no? B sobre 2a al cuadrado y después era acá, queda más, entonces tiene que quedar aquí menos b cuadrado sobre, bueno, a cuadrado menos, no, aquí debe ser más. Eso, bueno, sobre 4a cuadrado, pero un a se cancela, ¿ya? Y más c. Creo que eso era la fórmula, ¿cierto? ¿Ya? ¿Está Sí, bien así? ¿O falta, hay algún signo malo o algún cuadrado que falte? Pero me parece que era eso. Ya, entonces el tema es que acá esta parte de acá es una traslación horizontal. Esto de acá, este A, bueno, mejor con otro color. Ya, vamos a escribir aquí encima. Este A, esto es una amplificación si A es mayor que 1 y una compresión si, pero vertical. Voy a poner solamente amplificación vertical. ¿Ya? Y por último, acá esta parte, esto de acá corresponde a una traslación vertical también. Entonces tomamos ese gráfico original y ahí va a depender del signo de los objetos, de los números que tenemos acá. Si, por ejemplo, esa traslación es horizontal, es hacia la izquierda o hacia la derecha, acá también. Si la amplificación es, digamos, incluso si aquí tenemos un signo menos, entonces claramente vamos a tener aquí
todo eso acá para abajo, por ejemplo, en un primer paso. Acá esto sería con, no sé, con A igual a -1, por ejemplo, ya aquí, y después hacemos aquí los diferentes pasos para obtener el gráfico final. No sé, yo lo voy a poner por acá, ya, da lo mismo. Aquí, bueno, aquí sigue ya, pero para no taparme la misma letra, ¿ya? Entonces, ahí depende mucho del signo de estos valores que tengamos. Pero ahí, eso es un método en general que sirve para obtener siempre el gráfico de una... Lo que pasa es que creo que, bueno, por lo menos el año pasado hubo muy poco tiempo para ver esas cosas y eso sí que es muy útil, ¿ya? Entonces, por eso, pero no quiero adelantarles demasiadas cosas para el semestre, si no me retan después. Pero esa parte, por lo menos la idea quedó clara más o menos, ¿o no? ¿Sí? Bien. Es que yo les dije, hoy día ya va a ser una clase un poco más corta. A mí me queda despedirme nomás de ustedes. Ha sido un gusto conocerlos. Espero que, bueno, conocerlos y conocerlas. Y bueno, si durante el semestre ustedes tienen dudas, consultas respecto a algún ramo, entonces igual me pueden contactar, ¿ya? Por el Messenger. Ahora, porque creo que, no, sí, me odio las despedidas. Entonces, más bien va a ser un hasta cuando sea posible, ¿ya? Cuando nos veamos en el campus. Y la otra cosa es que, bueno, igual me pueden consultar cosas, ¿ya? Pero ustedes eran de ingeniería ¿en qué, perdón? Física. Física. Ah, sí, y dependen de ciencia, ya. Entonces, es que yo hago clases para ingeniería solamente, o sea, para el departamento de ingeniería, y ustedes creo que dependen más bien entonces de física y de ciencia, si no me equivoco. Eso. Entonces, ya. Por eso ahí no nos vamos a ver en clase, pero igual, si no me preguntan de física, mientras no me preguntan algo de física, les puedo ayudar, de matemática me refiero. Pero con la física yo me llevo pésimo. ¿Ya? Eso. Por eso, buena suerte, que les vaya muy bien y eso. Voy a dejar de grabar mejor. Acá.